Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz de Julio. Gracias, muchas gracias por acompañarme en este nuevo análisis. Antes de ir con los detalles de esta entrevista que le hizo Carmen Aristegui a Marcelo Ebrard, y que es importantísimo escuchar cada palabra que emite Marcelo Ebrard. Importantísimo que la escuchen completita. Es larguita, pero vale la pena y creo que van a concluir de la misma manera que yo concluyo. Pero déjeme antes agradecer a Víctor G por unirse como miembro del canal de La Voz de Julio. Víctor es el nuevo miembro del canal y lo hace con la membresía diamante. La membresía diamante. Nada más y nada menos. Gracias, Víctor, por tu apoyo, por tu compromiso y por patrocinar este nuevo análisis. Vamos directo con la entrevista de Carmen Aristegui a Marcelo Ebrard. Adelante con el video, por favor. Marcelo Ebrard Casaubon, de nuevo gracias por estar aquí. ¿Qué le dices al presidente? Gracias, muchas gracias, Carmen. Bueno, estoy escuchando ahorita igual que tú. Yo le diría al presidente que bueno, yo también lo considero mi amigo, una gente que aprecio mucho. Hemos estado juntos en las buenas y las malas más de 23, 24 años. Y como tú comprenderás, somos muy cercanos. Yo no creo que el presidente López Obrador haya ordenado que ayer se tomaran las decisiones como se tomaron. Ayer la dirigencia morena decidió usar la fuerza contra nuestra representación. Es un asunto mayor. Conocen perfectamente bien a la senadora Malu Micher, le impidieron la entrada, sí utilizaron la policía bancaria, están todos los videos, en fin. Y pues no había motivo para eso, no había razón. Entonces, pues ya te imaginarás el impacto que tuvo en nosotros. Se nos hizo una ingratitud muy grande y un exceso y un abuso totalmente inmerecido. Ahora, por otro lado, lo que hemos venido diciendo respecto al proceso es real y es verdad. Hoy daremos a conocer. Pero dame un segundo, Marcelo, dame un segundo. Es que ha dicho el presidente varias cosas importantes. Antes de que nos cuentes con precisión lo que son los elementos de impugnación que en algún momento procesarán de alguna forma en algún lado, ahora te pregunto, pero el presidente te está mandando varios mensajes. Está diciéndote el presidente que eres una buena persona, buen dirigente, mi amigo. Y dice el presidente, espero que mi amigo Marcelo decida apoyar la transformación. Está haciéndote un llamado, Marcelo, el presidente de la República. Sí, claro. No, y por supuesto que es muy importante, muy atendible su llamado. Yo lo que te comento es, pues he estado militando en la Cuarta Transformación. ¿Desde cuándo, verdad? Acabo de ser secretario de Relaciones Exteriores. Pero la forma en que ha actuado Morena yo no estoy de acuerdo. En fin, a lo mejor habrá oportunidad de que platiquemos los dos, pero la forma en que actuaron, yo creo que si él estuviera en mi posición haría algo muy similar a lo que yo estoy haciendo. Es lo que aprendí junto con él. ¿Ah, sí? ¿Él haría lo que tú estás haciendo? ¿AMLO está haría lo que tú estás haciendo? Yo no creo que, a ver, tú imagínate que sacaran esa representación por la fuerza antes del conteo en el partido. ¿Qué haría Andrés Manuel en mi lugar? ¿Tú te imaginarías que habría estado en el evento aplaudiendo? No. Hay que defender lo que uno cree y sobre todo que es un exceso, un atropello tremendo. Lo que pasó el día de ayer no es un asunto menor. Estás focalizando el tema en el evento, no quiero llamarle incidente porque coincido que es una cosa grave que no se permitiera entrar a tu representante, pero estás focalizando tu disgusto en esa parte de la historia. Esa es una parte, pues me pareció muy importante el día de ayer. Y también las diferentes evidencias que tenemos que también son del conocimiento de la dirigencia del partido. No creo que el presidente las haya podido valorar él personalmente,
pero que las tiene la dirigencia del partido. No está de acuerdo, lo dijo Marcelo, en reponer el procedimiento como tú lo pides. Clarísimo dijo, esto ya está como está. Bueno, pues yo no estoy de acuerdo, pero en fin. ¿A dónde vas a acudir, Marcelo Ebrard, a presentar estas? ¿Cómo vas a procesar el tema? ¿A dónde vas a acudir? ¿A tu partido? ¿Al tribunal? ¿Qué vas a hacer con ese conjunto de elementos que vas a presentar más ampliamente ante la opinión pública este día? Bueno, es que tienen diferentes tipos de implicaciones que tenemos que revisar ante diferentes instancias. En el partido ya nos dijeron que no las van a considerar en ningún sentido. Esa es la versión que nos dieron. Nos dijeron primero, no hay pruebas. Luego les dijimos, aquí están. No, entonces después del proceso, pues ustedes presentan a ver qué pasa, pero ya el proceso se terminó. Entonces, pues lo que nos queda es hacer la valoración legal de cuáles son las instancias a las que podemos acudir. Esto lo haremos a partir del día de hoy. ¿Por qué a partir del día de hoy? Porque no habíamos pensado que la reacción de los compañeros fuera no solo el incidente que menciono respecto a Malú, sino la posición política respecto a cualquier tipo de inequidad que tú manifiestes durante el proceso. Ninguna se resolvió y ninguna se revisó. ¿Cuántos paquetes, cuántas anulaciones hicieron en el proceso en donde sí participaron ustedes? Pues más o menos, vamos a tener las copias de las actas hoy, pero más o menos para que te des una idea, en la encuesta maestra, creo que fue la que tuvo más anulaciones, es como el 14.4% del total de la encuesta. 14% de inconsistencias reconocidas por los demás y por lo tanto se anularon paquetes. Sí, se anularon y en la mesa se presentaron las inconsistencias que pueden ser de diferente tipo. Puede ser que se haya abierto, porque se recogieron como urnas, porque te recordarás que pedimos boletas. Uh-huh. Entonces en cada una había esas boletas. Entonces donde no se respetaron la cadena de custodia, donde había alguna alteración o donde no hubo representantes o diferentes tipos de incidencias acordadas, se anularon. A ver, Marcelo, lo que nosotros decíamos. Aquí estás hablando de, supongamos, 14% de inconsistencias y de anulaciones de paquetes. Claudia te superó en más o menos 14%. Sé que no es equivalente una cosa con la otra, pero estamos hablando de que coincide en buena medida el porcentaje de anulaciones respecto a la diferencia en la encuesta. Sé que no se puede comparar una cosa con otra, vuelvo a decir, pero es alta, la diferencia entre tú y ella. 14% es suficiente para ganar, independientemente de las inconsistencias. Pues mira, nosotros cuando hicimos esta impugnación o estas anulaciones, no sabíamos el resultado porque no tenías a la vista los votos. O sea, primero determinamos qué urnas se iban a contar, cuáles no tenían dificultad, problema. Y nos sorprendió el número tan alto, 14.5, muy alto. ¿Qué estaban esperando ustedes, más o menos? No, que estuvieras en márgenes de mínimos, porque además... ¿Márgenes mínimos, 0.5, 2, 5, cuánto? Que no pasaras de tus márgenes de error, 2.5%, no 14.5%, ¿verdad? Entonces, este señalamiento o propuesta que hicimos, oigan, esto hay que reponerlo, lo hicimos antes de que se conociera el resultado, y no sabíamos si nosotros íbamos ganando ella, porque no habíamos contado los votos todavía. ¿Cuál fue la respuesta al planteamiento? Acelerar el conteo y no dejar entrar a Malú, por eso es tan importante. Pero ese tema. Ahí tú estás suponiendo, ¿qué? ¿Alguna acción indebida en el conteo? Yo creo que lo que querían era cumplir con el horario y no les importó en lo absoluto lo que estábamos marcándoles, porque esas anulaciones se hicieron de común acuerdo. Ellos saben que pasó todo eso. No se cumplió el horario, era a las 5 y fue a las 7. Bueno, el horario que ellos tenían previsto. Uh-huh. O sea que era más importante darle velocidad al conteo que atender ese planteamiento que en ese momento estábamos haciendo sin conocer los resultados. Bueno, eso fue el día de ayer. Marcelo Ebrard. Y así ocurre. Exacto. A ver, Marcelo Ebrard, déjame decirte una cosa. Independientemente de este cuestionamiento que están haciendo tú y tu equipo respecto a todo este proceso de levantamiento de las encuestas y demás cuestiones, hubo otras encuestas, hablando de encuestas, hubo otras encuestas fuera de este proceso. Hablemos de las que son consideradas más serias, de Reforma, del Financiero, etcétera, y Claudia siempre estuvo arriba. Bueno, a ver, vamos a ese punto. Nosotros estamos planteando dos cosas.
o planteamos dos cosas en este diferendo. La primera, las inequidades en el proceso que no fueron atendidas en ningún caso. Fueron negadas, jamás atendidas. Hoy daremos a conocer lo que fueron atendidas y negaron que fueran a incidir. O sea, sí hubo una respuesta, recuerdo, de Morena. Hubo la respuesta de que no había pruebas. Ajá. Y luego de que no, que las veíamos después del proceso. Bueno, la otra es lo que ocurrió el día de ayer, que ya te expliqué ahorita, respecto a la encuesta que habíamos hecho, independientemente de las encuestas públicas. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Ustedes hicieron otra encuesta, perdón, Marcelo, un segundito más. ¿Ustedes tenían una encuesta propia, paralela a todo esto? ¿O cómo? Independientemente de las encuestas que tú me mencionas que están publicadas en los medios. Exacto. Bueno, me refería yo a la encuesta, digamos que estuvimos trabajando, hubo la anulación de esas urnas, entonces dijimos, oigan, es 14.5, pues esto hay que rehacerlo. La respuesta fue, aceleraron el conteo y no dejaron entrar a nuestra gente. En la encuesta que tú encargaste, paralelo a todo esto, ¿en algún momento estabas tú arriba? A ver, en las encuestas que nosotros presentamos en mi conferencia de prensa, que son seguimientos que hicimos con un seguimiento que haces cada semana, o sea, no son propiamente una encuesta, porque son muy caras, es como un seguimiento. Nosotros estábamos muy cerca de Claudia hace como 2 semanas, cuando di la conferencia. Pero ya ahorita la discusión, lo que tú me estás tratando de preguntar es, ¿tú cuestionas el resultado de la encuesta? Sí, pues. O argumentas que te hicieron fraude. No, nosotros no hemos argumentado que nos hayan hecho fraude. Lo que estamos diciendo son dos cosas en síntesis. Hubo serias inequidades no atendidas por el partido que no nos parecieron. En el proceso. En el proceso. Que no debería Morena aceptar. A mi modo de ver. ¿Por qué? Porque son muy peligrosas, que les descarta naturalización. Y la segunda, que el día de ayer, cuando les dijimos, oigan, pasa esto con las anulaciones, pues la reacción fue la que te acabo de decir, y el uso de la fuerza. Entonces, pues, si te sacan del conteo a fuerza, no te dejan pasar, no te permiten desahogar lo que estás diciendo, pues está muy clara la respuesta por parte de la dirigencia. Tú me preguntabas del presidente. Bueno, lo estoy escuchando ahorita, es mi amigo, hemos coincidido muchos años, yo tengo que actuar con cabeza fría y sensatez, pero también decir por lo que está ocurriendo en Morena, nada de que estamos en Suiza, ¿no? No, Marcelo Ebrard, sí, Suiza no somos, pero a ver, Marcelo, hace unos momentos el presidente, dentro de las cosas que te dice, reafirma lo que se había dicho y ahora en voz del presidente se oye tremendamente fuerte, dijo, entre los acuerdos a los que llegamos es que el que quedara en segundo lugar tenía derecho a participar en el gabinete, se entiende que está pensando en el gabinete de Claudia Sheinbaum, o ser dirigente en el Senado, al segundo lugar, o sea, a ti. Sí. ¿En eso quedaron? Bueno, se estableció en el acuerdo el segundo lugar, bueno, que el segundo y tercer lugar que si podían estar en el gabinete o que si podían coordinar Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, el grupo parlamentario Morena. Eso es cierto, sí se firmó así. Eso es así, es verdad. ¿Y estarías dispuesto a aceptar o algo en el gabinete o ser dirigente del Senado? Fíjate que ahorita en lo que estamos, en lo que yo estoy, es que yo lo que percibí el día de ayer y a lo largo de estos días y semanas es que ya estamos en un tema mayor. O sea, no estoy negociando una posición, créemelo. No es mi objetivo ahorita. Mi propósito siempre fue participar de buena fe en la lucha por encabezar a Morena el año que entra, en el 2024. Participé de buena fe en ese sentido. Lo que yo vi en los últimos días, últimas semanas, y lo que vivimos ayer, que ya fue la gota que derramó el vaso, a mí me parece que yo no lo debo aceptar. Hoy voy a tener una reunión con las compañeras y compañeros para decirles, a ver... Perdón, ¿no debes aceptar el resultado o no debes aceptar en el gabinete o el Senado? ¿Qué es lo que debes aceptar? No debo aceptar ninguna posición, porque entonces es decir que por una posición, todo lo que estoy diciendo, pues hay que aceptarlo. Digamos que lo que acordaron en ese punto, lo que acordó ese punto respecto a que el segundo lugar
vaya al gabinete o a ser dirigente del Senado, tú en este momento dices, eso no lo voy a tomar, ¿punto? Sí. Punto. Sí. Así es. Muy bien. Entonces, lo que sigue es lo que el presidente se pregunta también. Hay que esperar a lo que decida mi amigo Marcelo, hay que esperar lo que haga en la libertad que tiene para decidir. ¿Qué estás pensando hacer, Marcelo Ebrard? Bueno, el día de hoy vamos a tener, lo que ocurrió ayer no lo teníamos previsto en nuestro equipo. ¿Qué es lo que no tienes previsto? ¿El incidente con la situación con Malú o...? Que no nos permitían estar en el conteo o que no nos hicieran caso en lo que estábamos planteando. Nunca pensé eso. Yo dije, bueno, lo que va a haber es una reunión, a ver por qué estás diciendo esto, por qué quieres que se lo ponga, en fin. Lleguemos a un acuerdo, excluimos esto, en fin. Usaste frases muy fuertes ayer, déjame recordar alguna más o menos. Dijiste que están como el PRI de antes. ¿Esa fue tu frase? Esa fue mi frase, pues, usar la fuerza en contra de una senadora que nos representa en el conteo cuando somos la segunda fuerza, que es un acto de autoritarismo, Carmen, perdón. Es un acto muy autoritario, que no debería darse en Morena. O sea, no tenemos por qué darle naturalización a eso. ¿En algún? Eso es un acto autoritario. Marcelo, el uso de la fuerza. Entre las cosas que te hemos escuchado en las últimas horas, has dicho que estarás en la boleta 2024. ¿Lo dijiste así? Ese es mi objetivo. Ese es mi. ¿Pero lo afirmas categóricamente? ¿Quiere decir que en Morena o en algún otro lado o de otra manera? Pues tenemos hoy que resolverlo, Carmen. Tus escenarios son... Hoy tenemos que resolverlo. A ver, no hay muchas alternativas, ¿estás de acuerdo, Marcelo? A ver, tu escenario es... ¿No? Buscar que desde Morena se pueda lograr limpiar, entre comillas, el proceso y que en algún punto, alguna instancia, léase el Tribunal Electoral, lo pueda resolver. Léase las instancias internas de Morena, que no es el presidente del Consejo, sino las instancias que Morena tiene. El escenario 1 es que tú, en tu partido, insistas en que lo que tú estás diciendo se clarifique y eventualmente, no sé qué tan lejano es esto, pero es un escenario, eventualmente desde Morena puedas encontrar una posibilidad nueva y eventualmente aspirar a estar en la candidatura. Escenario 1. Escenario 2, que te lances de candidato independiente, estás en perfectas condiciones legales para ello. Escenario 3, que Movimiento Ciudadano y tú lleguen a algún acuerdo para que Movimiento Ciudadano, que no está en el bloque opositor, pueda plantear una candidatura para ti o tú para ello, o tú ofrecerla. 3 escenarios, Marcelo. Sí. Analiza los 3. Bueno, mira, yo te diría lo siguiente. Hoy vamos a tener una reunión con las gentes más cercanas. Vamos a tomar en cuenta lo que el presidente ha dicho esta mañana. Vamos a tomar en cuenta, ya con un poquito más de sangre fría, los acontecimientos de ayer, y tomaremos una decisión y la vamos a conocer. No te la puedo anticipar ahorita porque todavía no la tomamos. Pero son 3 escenarios básicamente, ¿estamos de acuerdo? Sí, es muy lúcido tu análisis, como siempre. Sí, son las que tenemos. Bueno, claro, y un cuarto que es retirarse de todo, ¿verdad? Bueno, también, pues claro que sí, claro, dedicarte a otra cosa. Claro. En la vida también se puede. ¿Qué tan cercano está ese? ¿Mande? No te veo retirándote, pero es un escenario. Decir, hasta aquí llegué. Pero son escenarios. Son 4 escenarios. Entonces, está muy bien, así. Son 4 escenarios para Marcelo Ebrard. Lo vas a discutir con tu gente más cercana y eso lo van a anunciar. ¿Cuándo crees? Pues lo más pronto posible, ¿no? Porque hay que decidir. Entonces, sí, en cuanto, yo diría que una buena parte de esto tenemos que hoy anunciar lo que tenemos, lo que vimos en el proceso y cómo lo vamos a plantear legalmente o políticamente y tomar las decisiones correspondientes. Y bueno, si tú me lo permites, te lo voy compartiendo conforme vayamos. Te lo apreciamos muchísimo. Ya no le pusimos al escenario la eventualidad de disputar la candidatura presidencial a Xóchitl Gálvez en el frente opositor, porque estamos en tiempos muy alejados de la ley y entonces las precampañas son en noviembre. Ese escenario no existe para ti. Eso no existe para mí porque sería negar toda mi historia política y mis convicciones políticas. O sea, no estoy buscando... No disputarle... No se trata de, sí, perdón, sí, vas. No se trata de estar en la boleta a cualquier costo y defendiendo cualquier cosa. No, pues no es la idea. O sea, tienes que ser congruente. No es la idea.
ahí está esta primera parte de la entrevista y déjeme rápidamente rescatar, antes de ir con la segunda parte, rescatar lo que dice Marcelo Ebrard. No hubo fraude. No cuestiono los resultados. El enojo, la molestia de Marcelo Ebrard prácticamente se centra en el trato que él argumenta a su representante en esta encuesta que se llevó hace un par de días, que se llevó a cabo hace un par de días. Me parece, dice que no debo aceptar ninguna posición respecto a que el segundo lugar y el tercer lugar podría ser líder del Senado o formar parte del gabinete o ser líder de la Cámara o formar parte del gabinete. Dice, me parece, no hay un rechazo categórico donde diga no voy a aceptar tajantemente, olvídense, me parece. Tenemos que resolverlo ya, inmediatamente. Y Carmen le plantea 4 escenarios. Ya uno ya lo sabemos, no será candidato independiente. El primero es que se quede dentro de Morena, que haya impugnación al proceso, pero se queda dentro Morena. Independiente, obviamente no, ya pasó el tiempo. MC, candidato, y un cuarto escenario, retirarse, lo cual casi, por lo que entendí, y creo que ustedes también lo entendieron, no es viable. Retirarse porque es un político joven, refiero a que 60 y tantos años, 64 si no mal me equivoco. Y entonces le queda el escenario de quedarse dentro de Morena, impugnar y todo lo que ustedes quieran, pero quedarse. Y el otro, que es ser candidato de MC. Algo importante que dice es que vamos a tomar o tomaremos lo que dijo el presidente en la conferencia de prensa de ayer, 2 días ya después del resultado. Tomaremos en cuenta lo que dijo el presidente, si no me equivoco, así lo dijo textualmente. Con cabeza fría. No sé si han escuchado la entrevista que le hizo Ciro Gómez Leiva a Marcelo Ebrard, y ahí sí yo lo escuchaba muy decidido a ya irse. Era al día siguiente de la encuesta. Más cabizbajo, más molesto, se le escuchaba a Marcelo Ebrard. En esta entrevista, ya 2 días post, se le nota más sereno. ¿Y por qué concluyo lo que concluyo? En esto que dice, voy a tomar, palabras más, palabras menos, a consideración lo que dice las palabras del presidente, y eso lo cambia absolutamente todo, con cabeza fría. Y respecto al frente, pues dice que no, sería traicionar lo que ha sido. Y esta parte es importante porque dice, ok, no va a ser el candidato del Frente Conservador, pero la posibilidad de que ayude a la señora X. Vamos a escuchar la respuesta de Marcelo Ebrard a esta posibilidad. Adelante, por favor. No es la idea. Estamos, Marcelo Ebrard, en un momento muy importante. En ningún punto, ya no como aspirante a una candidatura del bloque del Frente Amplio Opositor, ahí no te ves para nada, pero ¿ves algún tipo de cercanía con Xóchitl Gálvez? ¿De alguna otra manera, no como candidato? No, yo no podría colaborar o cooperar o participar con ellos en ningún escenario. En ninguno. Porque tengo mis convicciones políticas son contrarias a lo que ellos representan. Entonces, sería un absurdo que a estas alturas tirara yo por la borda pues, todo lo que son mis convicciones, mi lucha política. Imagínate tú,
acabar apoyándolos a los que han sido nuestros adversarios tantos años. Sería imposible eso. Eso sería imposible. Claudia Sheinbaum, sí, en su mensaje dijo algunas frases, yo puedo interpretar como ciudadana y periodista que eventualmente pueden estar dirigidas a ti. Por ejemplo, las puertas siempre estarán abiertas. La unidad es fundamental. Nos necesitamos todos. ¿Te sientes aludido con este mensaje? ¿Y qué responderías a esto que dice Claudia? Bueno, yo lo que diría es, me preocupa mucho que le estemos dando carta de naturalización a cómo se llegó al resultado de ayer, o sea, las inequidades que yo vi y a las prácticas políticas que vi. ¿Usarías, Marcelo, la palabra imposición? No lo usaría. ¿Qué palabra define lo que quieres decir? Lo que quiero decir es que no debemos permitir que gobiernos estatales, instancias públicas y buena parte del aparato de Morena hayan estado en favor de ella durante todas estas últimas semanas, cuando menos estos últimos meses, y no pase nada. O sea, ¿por qué habríamos de aceptar eso? Marcelo, hay una frase que publicó El País que recuperó lo que tú habrías dicho con tus colegas y equipo, algo así como, no nos vamos a someter a esa señora. ¿Eso dijiste? Dije que no nos íbamos a someter y que no... ¿A esa señora dijiste? No recuerdo si dije a esa señora. ¿Pero lo pudiste haberlo dicho? Híjole, no me acuerdo, Carmen, pero a ver, no había ninguna grabación ahí, pero puedo rescatar o puedo pedir... ¿Pero te identificas con la frase? ¿Pero te identificas con la frase? Déjame decirte qué es lo que dije. Venga. Les dije, no sabemos, compañeras y compañeros, cuál es el resultado de la encuesta. No sabemos hasta ahora. Pensamos, y ustedes piensan también, que nos va a ir muy bien, perfecto. Pero tenemos en el proceso todos estos elementos que ustedes mismos nos están informando. Y entonces tenemos que pedir que se repongan o que se corrijan antes de que se dé a conocer o sepamos quién ganó la encuesta. Es un dilema. ¿Qué hacemos? Y entonces mi propuesta es que planteemos que sí se repongan o se sustituyan, por ejemplo, de la encuesta que ya te mencioné, y otros, que se reponga el procedimiento para que estas cosas, aunque nos llegase a beneficiar, no pasen en nuestro partido, no nos sometamos, al fin justifica los medios, a que porque nos den un cargo, demos por carta de naturalización todas estas cosas que no estamos de acuerdo. ¿Qué es lo que ustedes opinan? Y ahí llegamos a un acuerdo para plantear la reposición del procedimiento, que después fue una conferencia de prensa. No recuerdas si dijiste no nos vamos a someter a esta señora, pero ¿pudiste haberlo dicho en ese contexto? Pues te decía yo que sí. Pero sí. Estoy tratando de explicar en qué contexto dije eso, pero no tengo la grabación exacta. Ni ellos tampoco. Entonces, pudo haber sido. Pudo haber sido esa frase. Pudo haber sido, no nos vamos a someter a esa señora. Pero tu pregunta, ¿cuál era ahí? No, la pregunta es, porque al final de cuentas, lo importante en este caso es si tú estás viendo aquí una imposición, si tú estás viendo en lo que sucedió, según tu narración, con este proceso, una inequidad, y si esa inequidad ocurrió, y si hubo una, digámoslo ya en términos muy crudos, operación de Estado para colocar a Claudia en su dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Cómo lo dirías? Operación de Estado, no sé si sea correcto, porque implicaría que todas las instancias del gobierno participaron y que, en fin. Lo que tenemos son testimonios y evidencias de algunos estados, de la Secretaría de Bienestar, cuando menos en Baja California, y seguramente en otros estados, que sí operaron abiertamente, y lo vas a ver en los testimonios. Eso no es un asunto menor, es un asunto mayor. No debería dársele carta de naturalización a esas prácticas en Morena. Eso es lo que discutíamos con los compañeros. Marcelo, en esto que estás diciendo, incluyes, digámoslo así, un favoritismo del presidente de la República hacia Claudia Sheinbaum respecto a los demás participantes, empezando por ti. Eso no me consta a mí, porque si hubiera yo visto eso, primero sería muy triste llegar a esa conclusión, pero segundo, no me consta.
Y tercero, No. y tercer lugar, no creo que él hubiese dado esas indicaciones. En ese caso, pues, ¿para qué participar, verdad? ¿Cuál sería el objetivo? ¿Llegar al Senado? ¿Que te dieran un cargo? Secretario de algo. Pues entonces no estaría yo impugnando, ¿no? Estaría aplaudiendo ayer. Y los demás iban a recibir algo, en esta lógica. Bueno, en la política todo el mundo busca tener representación y es legítimo. La pregunta es, para nosotros en particular, para tu servidor, yo no estoy de acuerdo con esas prácticas. No me parece que sea correcto, que sea positivo, que hagamos la vista gorda. Por eso lo dijimos y lo presentamos. Y en fin, tratamos de que esas cosas no pasen. No deberían en Morena permitirse. Sí. Marcelo Ebrard, ¿quién está contigo? Porque aquí se habla de un arropamiento a Claudia de todos los demás participantes. Los gobernadores sacaron un comunicado de esos típicos que no tienen firma, pero que tiene su nombre. Vimos varias cosas el día de ayer. ¿Quién acompaña en este momento a Marcelo Ebrard en este planteamiento de, pues, reclamar una reposición de procedimiento, de reclamar las impugnaciones que estás aquí describiendo? ¿Quién está contigo, Marcelo, en Morena? Pues el 25% que dicen que resultó de las encuestas en primer lugar. No, pero eso no es Morena. Si fue, a ver, ¿fue población general o a quién encuestaron? ¿Ya se sabe? Pues es población general, pero incluye Morena, ¿no? Sí, pero Entonces, no lo diría de esa manera, porque, a ver, no fue un voto libre y soberano, fue una encuesta con un voto simulado. Ese es un ejercicio de otra naturaleza. ¿Quién en Morena, legisladores, gobernadores, estructura, está con Marcelo Ebrard? No. A ver, gobernadores no. Los gobernadores ¿Ninguno? no están con nosotros. Que yo sepa, no, pues todos están firmando los desplegados. No hemos tenido tiempo ni siquiera de hablar con ellas y ellos. Eso fue ayer. Y diputados, sí hay un grupo de diputados importante, más de 32 diputados que han estado con mi causa. ¿Federales? Senadores hay, sí, federales. Senadores hay como 12 que han estado con nosotros. Y muchísimos cuadros en todo el país. Entonces, pues habrá que consultarlos. Por eso te decía yo, más tarde tengo que hablar con ellos, porque no es nada más lo que yo piense. También tengo que tomar en cuenta a la gente, pues, que se está jugando su destino político conmigo. Marcelo Ebrard, un tema que a mí me parece de la más grande importancia, que tiene que ver con lo que el presidente ha dicho, ha reiterado, hoy volvió a hablar del tema, que es la transferencia de la dirección del movimiento fundado por López Obrador y por las personas que lo han acompañado a lo largo de la historia. La entrega de un bastón de mando. A mí me parece que ese es un tema de crucial importancia por el simbolismo, por el significado, por la legalidad. Analiza, Marcelo, este tema, te lo pido. Bueno, se refiere al liderazgo político del movimiento, que a partir de esta encuesta, las decisiones gradualmente irán transfiriéndose en el ámbito político del movimiento y de la Cuarta Transformación, en este caso a Claudia Sheinbaum, es lo que yo entiendo. Sí, así se entiende, pero a ver, ¿qué piensas tú en tu análisis crítico del proceso y de la situación que se está viviendo, de lo que el propio presidente ha reconocido esta misma mañana? Habló incluso de que se había dado, no sé quién le dio la licencia, pero habló de una licencia de unos 2 meses para participar de este proceso y dijo, bueno, no me metí tanto, pero reconoce que sí. En fin, a ver, tú como nadie y muchos, desde luego, que han vivido estos últimos años en la política en primera fila, saben todo lo que ha pasado en México para tener un cierto tipo de legalidad electoral, un cierto tipo de cosas que permitieron tener una institucional electoral, etcétera, donde teórica y legalmente el presidente de la República no tendría que estar metido como está en el proceso interno de su partido, no tendría que estar de manera tan amplia participando como lo ha reconocido esta misma mañana y en otros momentos. Hay un trastocamiento fuerte de la legalidad electoral, ya no digamos de los tiempos adelantadísimos y otras cosas. Marcelo Ebrard, críticamente, ¿qué dices de esto? Bueno, yo creo que el presidente, en este caso, y yo creo que casi cualquier caso, tiene un peso muy relevante en su movimiento, su partido. En este caso, el presidente lo fundó.
Bueno, él mismo está reconociendo que es el líder y que va a entregar y que ha sido líder de su movimiento en el sexenio, siendo al mismo tiempo presidente de la República, que ese es el tema, y líder de su partido, y ahora entregará el mando a quien sigue. Pero él está reconociendo que ha sido simultáneamente dos cosas, y eso es un tema que ha marcado al sexenio y ha trastocado la legalidad. Pero no, yo no diría que ha trastocado la legalidad, porque, a ver, los presidentes, esto hay que ser muy objetivo, tú eres el líder de tu partido, es como, vaya, el líder del Partido Conservador Laborista en Inglaterra. Sí, pero es que México tiene unas particularidades de su transición muy específica. Veníamos de un partido de Estado, se hicieron leyes muy restrictivas, ahí están escritas, y ese es el tema en México. Más allá de, sí, claro, que Suiza, Gran Bretaña, Estados Unidos son otras realidades. Acá hay una ley. No, yo lo que te diría es en cualquier régimen democrático, el presidente tiene un peso muy grande en su partido. Negar eso yo creo que sería absurdo. Bueno, pues sí, pero en términos operativos, en términos... Diga, sí. Yo soy el líder del partido, o el líder del movimiento, porque no habla del partido, sino del movimiento. Y soy, es que es un movimiento que se hizo partido, ¿no? Al final, Morena es un partido político. Bueno, pues sí. Por eso, pero habla de el movimiento de la Cuarta Transformación, ¿a eso se refiere? Cuya expresión política es Morena. O sea, no discuto eso, sino estaba tratando de explicar. Entonces, que el presidente tenga un peso estratégico, pues me parece a cierto punto lógico. ¿En qué estaría lo ilegal? No lo vería. En ese hecho no vería ilegalidad, honestamente. En que desde Palacio Nacional, hoy mismo muestra las encuestas, en que desde Palacio Nacional, con recursos públicos, con su investidura, por hablar de las cosas más cercanas, aquí vemos la imagen del presidente con las encuestas de Morena, él directamente vinculado a un proceso interno de un partido político, que bueno, ya tendríamos que ver si los opositores van a presentar o no algún tipo de denuncia en algún lado, en el tribunal, etcétera, pero en mi opinión, muy básica, porque tampoco es que sea especialista, pero yo lo que veo aquí, y he escuchado a especialistas, es que el presidente está gravemente violentando el marco de la ley. Por eso lo pregunto. Pues no creo, o sea, porque él comente el proceso en su partido, con todo respeto, Carmen, no coincidiría con tu punto de vista, porque eso pues, cualquier presidente lo haría, sin modo que no hable del proceso sucesorio de su partido. Bueno, Zedillo planteó aquello de la sana distancia, ¿te acuerdas? Hablando del partido de Estado, por hablar de la transición mexicana. Es que México ha tenido una historia como la que ha tenido, Marcelo. A ver, yo diría, yo no negaría que hay que tener cuidado con la esfera del partido y la esfera del gobierno, etcétera. Estoy totalmente de acuerdo, pero no creo que porque comentes el proceso de tu partido estés violando la ley, ese es el punto. Bueno, pues Marcelo Ebrard, está el asunto interesante, es un momento muy relevante para tu partido, para el país, para la contienda en general. ¿Qué se está jugando en México? Déjame cerrar con esta frase tan genérica que me permita escuchar tu última reflexión en esta charla, a reserva de seguir hablando, si te parece. Sí. Bueno, lo que se está jugando ahorita es, sientas el precedente, en primer lugar, respecto a cómo se decide quiénes son los candidatos del partido, en este caso en el poder. Es la primera vez que se hace una consulta de este tipo. Y todo lo que implica. Se va a sentar precedentes muy importantes. Lo segundo son ideas distintas sobre el futuro de lo que se ha denominado la Cuarta Transformación. Es decir, yo he estado hablando, oigan, vámonos a otro nivel, un segundo nivel. Y entiendo esto, es decir, hay una serie de cimientos, tratemos de pensar y armar el siguiente piso con la nueva realidad que tiene el mundo. La idea que a mí me parece que representa más, Claudia, es atrincherémonos donde estamos. Entonces son dos ideas diferentes. Ahí está esta segunda parte muy importante y rescato. No hubo operación de Estado, Marcelo Ebrard. No hubo operación de Estado. No hubo favoritismo. Esto no lo van a escuchar con Ciro, Loret, Dóriga o en ningún otro canal de televisión o radio donde diga, pues escucharon lo que dijo Marcelo en entrevista con Carmen Aristegui, que no hubo fraude, operación de Estado y que no hubo favoritismo. Y sobre no ser representante del frente opositor ya es imposible,
pero colaborar en alguna medida con Xóchitl Gálvez. Absurdo, dice tajante Marcelo Ebrard. Y es que, ustedes lo saben, todo mundo del frente opositor ya lo quieren a Marcelo, pero la respuesta es categórica de Marcelo: no, absurdo, no veo yo cómo voy a unirme a los adversarios históricos. Imposible. Entonces ahí ya, si tenían alguna esperanza, la señora X, pues ahí está su coscorrón, cortesía de Marcelo Ebrard, para que despierten y no hagan planes de que Marcelo se va a ir al frente conservador. Yo, basado en esto que escuché, y ustedes pueden comentar y decirme lo contrario, creo que Marcelo se va a quedar en Morena, va a impugnar, va a hacer un procedimiento legal, pero se queda en Morena por las palabras de: voy a tomar en cuenta lo que dijo el presidente. Eso lo cambia todo, repito. Una ligerísima posibilidad de que sea candidato de Movimiento Ciudadano, pero Movimiento Ciudadano ya tiene su candidato. Entonces, si estoy entendiendo mal, dígamelo. Oye, Julio, pues, ¿qué escuchaste? Yo creo que Marcelo Ebrard va a ser por Movimiento Ciudadano. Es lo que dio a entender. Creo yo que no es el caso. Pero como siempre les digo, ustedes tienen la última palabra. Ustedes son los mejores jueces. Mi conclusión es que Marcelo se queda en la 4T. Y qué bien que Marcelo se quede en la 4T. Podemos criticarle todo lo que quieran, pero es mejor sumar que restar. Y Marcelo es importante para la 4T. El presidente lo ha mencionado, lo mencionó hoy. Entonces, no es algo que yo invente. El propio presidente reconoce a Marcelo Ebrard, y por qué no sumar a un personaje como Marcelo Ebrard rumbo a la elección del próximo año. Gracias por tu preferencia. Gracias nuevamente, Víctor, por tu patrocinio con la membresía Diamante. Tenemos la membresía básica, nivel oro, nivel diamante y membresía Superfan. Y Víctor se puso bello con la membresía Diamante. Posible este video gracias a Víctor, y nos vemos en el próximo video.